Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva ronda, cuarta ronda, 16avos de final de la Copa del Mundo, ritmo clásico, se está jugando en Azerbaiyán y algún día, bueno, pues tenía que pasar. Carlsen venía de ganar en sus rondas anteriores todas las partidas, excepto unas tablas que hizo con Ariantari. Una vez había ganado ya la primera partida, por lo tanto, de alguna manera, bueno, pues bastante cómodo. Y vamos a ver, bueno, qué pasa a continuación. D4 ya en el tablero por parte de Vincent Keimer, que lleva las piezas blancas, si no me equivoco, nunca le había ganado antes a ritmo clásico. Vamos a ver qué pasa a continuación. Caballo F6, C4, E6 y caballo C3, ofreciendo entrar en la defensa ninzo-india. No obstante, Carlsen decide jugar D5, gambito de dama declinado, variante del cambio, tras estos cambios de peones en el centro, y alfil G5 clavando en F6. Además, se amenaza quizás o se ataca indirectamente este peón, ya que una jugada como H6, alfil por F6, bueno, pues si peón por la estructura de peones se estropea bastante, y en caso, tras esta captura de dama por, cae este peón central, siendo pues quizás bastante valioso para la consecución de la partida, ¿no? Las blancas con cierta ventaja ya. Por lo tanto, ideas para evitar pues es la desclavada. Y si alfil por F6, pues alfil por quedando defendido este peón, también jugar C6 o incluso alfil B4 clavando al caballo de C3 no pudiendo capturarse alfil por F6. Tras estos movimientos la partida continúa con E3 para dar salida al alfil de casillas blancas, H6, el alfil se retira a F4, parecía también una casilla interesante como H4, decide llevarse a esta posición y alfil F5, bueno, pues controlando, como vemos, sobre todo esta casilla de 4 junto con el caballo y el peón, ¿no? Tras estos movimientos, alfil de 3 es lo que se juega. Quizás aquí Keimer tiene cierta debilidad en las casillas blancas y con estos cambios, bueno, pues de alguna manera al menos se quita cierta presión en la posición por parte de las piezas negras. C6 reforzando la defensa de este peón, y tras caballo E2, ya que entraríamos en una especie de estructura Carlsbad, y además de estas casillas siendo, bueno, pues interesante para las piezas negras, hay ideas de jugar F3 controlándola por parte de las blancas, incluso atacar el centro, y también esta minoría de peones en algún momento pueden ser algunas de las otras ideas. No obstante, tras estos movimientos se juega caballo H5, se toca el alfil y tras retirarse a E5, caballo D7 nuevamente atacándolo. El tema es que Keimer juega H3 dándole salida a este alfil, pero el tema es que las piezas negras podrían capturar, aunque no es recomendable, ya que si lo hubiese hecho Carlsen, que no lo hace en la posición, bueno, pues tienes esta recaptura, se dobla la estructura de peones, pero como vemos el caballo, bueno, pues se queda sin movimientos, ya que todo está controlado por parte de las piezas blancas. A una jugada como en roque en corto, G4 pues es ganadora. Y en caso de jugar G5 para dar salida al caballo, si G4, que no se tiene por qué jugar, pero se puede jugar, bueno, pues parece que esta posición puede ser ya interesante para las piezas blancas, ya que, bueno, pues las negras están debilitadas en el flanco de rey y en el flanco de dama. Bueno, pues todo esto no ocurre, esta captura. Carlsen decide volver con su caballo a F6, alfil H2, ahora sí salvando el alfil, y tras enroque en corto, A3 atacando el alfil, que, bueno, pues mantiene la clavada, aunque no por mucho tiempo. Enroque en corto, torre 8 trayendo la torre pues a la actividad, también a una columna semiabierta por parte de Keimer, y dama E7, en lo que, bueno, pues ya hay cierta diferencia en el reloj, aunque hay que estar atento, sobre todo el reloj de Keimer, ya que va a estar bastante apurado. B4 expulsa al alfil, se retira D8, caballo G3, mejorando la pieza para atacar a la dama en F5, y tras volver con el alfil a C7, se juega caballo F5. Primero alfil por H2, viene con jaque, rey por H2, dama E6 con ataque sobre el caballo. Es verdad que la pieza está defendida por parte de la dama, pero bueno, vuelve con el caballo a G3. Tras estos movimientos, dama D6 clavando, rey G1 retirándose y A5 pasando ahora, bueno, pues un poquito la acción al flanco de dama. Tras estos movimientos la dama viene, bueno, pues a reforzar y atacar a lo lejos ese peón de B7, caballo B6 también orientándonos hacia el flanco que decimos, y tras B por A5
Primero caballo C4, ¿no? Si capturas directamente recuperando el peón, te está cayendo la pieza y con ello la partida, por lo tanto el caballo se salva con más presión sobre ese peón de A5 y por parte de Keimer juega dama B4. Bueno, pues intentando el cambio de damas, lo cual el peón de A5 quedaría defendido. Dama por B7 gana peón, pero pierde la partida ya que parece que la dama queda, bueno, pues un pelín ahí atrapada. Dama B4, perfecto si las piezas negras capturan y este peón pues se salvaría sin damas en el tablero, pero el tema es que, bueno, pues en esta posición Carlsen lo que juega es torre por A5, el caballo defiende a la torre y ahora hay un tema táctico en el que las piezas blancas, Keimer juega caballo por D5, entrega pieza y gana peón, a cambio pues hay bastante presión sobre este caballo y la partida continúa con caballo por D5 con presión sobre la dama. Por un lado, si peón por, el problema está en que tras torre por C4, bueno, pues entrega la calidad, pero a cambio, si peón por, pues está cayendo la torre de A5 y si dama por B4, torre por B4, siguiendo un poquito una de las líneas, las piezas blancas mantendrían cierta ventaja ya que tienen, bueno, pues peón de más. A esta captura en D5 también por parte de la dama parece que es posible, ya que si torre por C4, torre por A3 recupera ese peón, ¿no? Si vas por esta captura parece que se cambia material. Bueno, pues volvemos a la partida en el que se decide capturar al caballo, se ataca la dama y dama por C4 ya en el tablero. Torre por A3, 3, 5 peones para cada jugador y tras estas jugadas se juega dama C5 con ataque sobre la torre, se cambian damas en esta posición, se recaptura de torre, torre E a8, Carlsen pasa al ataque por la columna abierta, que ya es suya, y también lo hace, bueno, pues de alguna manera adelanta posiciones también Vincent Keimer. Tras estas jugadas se juega H5, G4, hay cambios de peones en esta posición y tras torre A2, torre B1 atacando el peón de B7, torre A1 pues clava la torre, se cambian torres en dicha casilla, este movimiento viene con jaque, rey G2 y rey F8 pues también empezando a activar su rey. La partida tras estos movimientos continúa con G5, con cierto ataque por parte de Keimer y aquí viene el error por parte de Carlsen que bueno, pues lo va a pagar caro, ¿no? Hay ideas tras este movimiento y meter presión a estos dos peones de jugar un movimiento como caballo de 6, presionando más el peón de F7 y además hay presión sobre el peón de B7. Por lo tanto, a Carlsen quizás se le escapa algo en esta posición ya que juega caballo B7 no siendo lo mejor. Caballo E7 de alguna manera sí que podría funcionar ya que a esta jugada que pasa en la partida no estando el caballo en E7 sino en B7 atacando este peón de B7 simplemente B6 como vemos, bueno, pues el peón de C6 estaría defendido, la torre se tiene que retirar a C3 o C2 y la partida pues parece que seguiría con igualdad. El tema es que tras jugar caballo de C7, ahora caballo de 7, bueno, pues cambia las cosas muchísimo, ya que tras estos movimientos se juega G6. Por un lado, de comentar que B6 no funciona debido a que cae el peón de C6 y con ello pues la partida más fácilmente. Y en caso, y tal como veíamos en la línea anterior, si se juega caballo E6, el problema aquí es que el ataque ya no viene solamente por B7, sino que viene por F7. Torre F5, caballo de 8 llega a defender el peón, pero tras estas jugadas existe por un lado G6, que parece muy fuerte, el peón está clavado y si se avanza pues tampoco funciona, y también Torre 5 es bastante fuerte en la posición, ya que bueno, pues está con temas incluso de mate. Por lo tanto, bueno, pues Carlsen con estos temas, el problema que tiene y tras jugar caballo de 6, decide jugar finalmente G6, arregla por un lado pues el flanco donde se encuentra su rey, pero cae el peón de B7 y además el peón de C6 está a punto de caer. Tras estas jugadas se juega torre B1 atacando al caballo, este simplemente se quita, se mete más presión sobre este peón y tras jugarse torre B5 con ataque sobre la torre, torre por B5 siendo el mejor movimiento, torre por C6 también parece que es ganador o funciona para las piezas blancas. No obstante, aquí Keimer decide eliminar
torres, y con esta captura de peón las piezas negras, bueno, pues también tienen un peón pasado, ¿no? Peón de menos, pero peón pasado. Tras estos movimientos caballo C6, evitando el movimiento directo por parte del peón en B4, y aquí Carlsen decide activar su rey llevándolo a E8 y bueno, pues empezando ahí a chuchar. Podríamos pensar en este movimiento. Por un lado, las blancas tienen simplemente rey F3. Con esta jugada lo que se hace, es que este caballo, como vemos, no tenga defensa sobre B4, que ya está llegando. Como decimos, rey F3 incluso vale. O aquí también caballo A5 directamente. Un poquito más floja parece ser, pero bueno, pues el peón tiene la casilla de B4, pero no tiene disponible la casilla de B3. Como vemos, el caballo a estar en una casilla en diagonal, pues tendría que hacer bastantes maniobras para defender la casilla. Y por otro lado también, pues el rey de alguna manera está más lejos del alcance del rey enemigo. Por lo tanto, bueno, pues Carlsen decide hacer este movimiento ya en el tablero, rey E8, y como vemos, hasta el momento, por eso os había comentado antes, 2 jugadas o 3 jugadas antes, pues Keimer estaba con problemas de tiempo en el reloj. Ahora se ha llegado a la jugada 41, por lo tanto cuentan con tiempo extra, y tras caballo B4 bloqueando, bueno, pues la idea de Keimer va a ser fantástica. El rey viene a E7, F4, bueno, pues creando una estructura muy sólida y solo un peón débil, por decirlo de alguna manera. Tras estas jugadas se juega rey D6 y tras rey F3, caballo ya E6 en el tablero. Podríamos pensar en este movimiento buscando el cambio de material, pero bueno, pues tras el mismo rey E2 simplemente va a frenar este peón pasado, y bueno, pues estos peones que tiene las piezas blancas son imparables en caso de intentar capturar este peón. El otro se te escapa, ¿no? El de D4 en este caso. Por lo tanto, volviendo a la partida, se decide jugar este movimiento. Carlsen tiene idea de jugar caballo G7 para entrar en F5, y como se le va a jugar E4, pues va a venir por H5 atacando el peón de F4, rey E2 maniobrando y caballo G7. Otra de las ideas o de las defensas que tiene Carlsen, que me va el ratón, en esta posición es traer el caballo hasta B4, bueno, pues buscando coronar, pero bueno, pues lo pasa un poquito rápido, pero parece que tampoco funciona, ¿no? También se acerca el rey blanco y bueno, pues una vez llega simplemente caballo D3 y a caballo G7, por ejemplo, E4, teniendo una posición casi similar en lo que va a pasar en la partida en cuanto a los peones. A buen seguro no funciona, ¿no? Caballo G7 es lo que opta, por la línea que opta. Caballo F5 podría ser importante, E4 frena la posición y caballo H5 atacando este peón de F4. Rey F3, también rey E3 era posible, lo defiende. El caballo Carlsen tiene que volver casi en situación ahí de Zussmann, y tras caballo D3, fantástico esta jugada, ya que por un lado evita el avance del peón a B4 y por otro lado controla este peón de F4, por lo tanto este rey, por decirlo de alguna manera, lo pongo en verde, queda ahí libre, ¿no? El caballo vuelve a H5, rey E3 y caballo G3. Bueno, pues evitando quizás que el rey pueda activarse vía D2, ya que esta casilla está tocada, o este peón, pero bueno, pues Keimer, jugando a un gran nivel, hace el mejor movimiento, que es D5. Como vemos, tanto el caballo como el peón adelantado pues cubren todas las casillas al rey enemigo, rey C7 y en el tablero, y además este movimiento da la casilla al rey para estar más cómodo y empezar a activarse. Tras estas jugadas se juega rey B6, a un jaque N2 pues ayudas al rey blanco a activarse, y este caballo pues nuevamente sigue siendo un caballazo, ¿no? Defendiendo constantemente el avance del peón de B4, rey B6 en el tablero y caballo E5. Bueno, pues rey E5 era posible, como comentábamos, teniendo un rey muy activo, pero opta por esta línea que parece que tiene riesgo, pero bueno, pues lógicamente Keimer lo calcula bien. No obstante, vuelve a tener problemas en el reloj, solo 30 segundos ya de incremento, ya no hay más incremento. La jugada 60, por ejemplo, la idea es capturar, volver y llegar a defender este peón adelantado.
B4 por parte de Carlsen, caballo por F7, B3 ya en el tablero y caballo E5, siendo la única jugada para ganar la partida. A un movimiento como caballo de 6, las piezas negras tienen esta jugada, la barra ya salta y da igualdad, y el tema es que tras rey de 3 el rey negro también se activa. Si se juega F5, buscar coronar por parte de las negras, existe por ejemplo este jaque en F4 y tras rey C3, ya que el rey tiene que estar pendiente de este peón, simplemente se captura el caballo y esta posición, bueno, pues parece que son tablas, ¿no? Las piezas negras tampoco la ganarían. Si cambian peones, el peón de B3 pues pierde sí o sí, pero tampoco se podría ganar. Por lo tanto, lo que le permite caballo E5, no siendo caballo de 6 viniendo a C4 y frenando, por cierto, que el peón pudiese venir directamente a B2, con este tema que hemos comentado antes de caballo de 2, el tema es que no solamente tiene la casilla de C4, sino también la de D3 disponible. Caballo 2, Carlsen también, pues defendiéndose a lo grande, viene con ataque sobre este peón, no quiere regalar nada a Keimer, que juega rey E3, y rey B5, bueno, pues quitando precisamente al caballo una de las dos casillas que tiene. Tiene esa segunda, caballo D3, caballo C3 ya en el tablero, y tras jugarse D6 avanzando el peón, Carlsen tiene que hacer algo al respecto, rey C6, E5 y finalmente decide abandonar Magnus Carlsen, ¿no? Ya que, bueno, pues son dos peones los que están pasados, tres de ellos que están muy bien defendidos por el caballo, por lo tanto lo que sugiere la máquina es que, bueno, pues si se da un jaque, por ejemplo, en esta posición, el rey venga de 2 y ante un avance en B2, pues estaría cayendo por parte del caballo o incluso ni eso, ¿no? Rey C2 para mantener defendido este peón y quedaría todo bastante bien defendido. Y por otro lado, en caso de no hacer nada respecto al peón de B3, bueno, pues estas son las ideas, capturar de alguna manera tranquilamente ese peón y posteriormente pues, bueno, pues ir a coronar esos peones. Tremendo Vincent Keimer, que se pone por delante en ese mini match en el que vamos a ver mañana a Magnus Carlsen con las piezas blancas, y por mi parte respecto a este vídeo nada más. Un saludo, chao.